Hola queridos, les damos la bienvenida a nuestro canal de YouTube de Templo Chile y te quiero invitar a disfrutar de los próximos minutos que pueden ser transformadores para tu vida. Acompáñenos. La palabra que les quiero compartir hoy día es una palabra que sin duda para mi vida fue de mucha bendición, fue en un momento de crisis que yo creo que si no hubiese sido la palabra del Señor me hubiese costado aún mucho más poder salir. Y quiero partir leyendo Filipenses 4, versículo 6. Dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Esta palabra para mí fue clave en un momento de crisis que sufrí, que nunca había sentido, que nunca había padecido y como les dije anteriormente, sin esta palabra me hubiese costado mucho más salir de una crisis que pasaron tantas cosas para atrás que me llevó a esto, incluso caer hasta hospitalizado 2 o 3 días. ¿Por qué? Porque ahí dice, por nada estéis afanosos. Y les quiero contar una experiencia que yo viví que me llevó a esto. Una de las primeras experiencias que viví fue que yo entré a trabajar en una institución en donde era un reemplazo. Era un reemplazo por 6 meses. Y dentro de esos 6 meses se vencía el contrato, era contrato a plazo fijo, y yo sufro de los nervios. Yo soy una persona súper ansiosa, no sé, ahora he trabajado esto y gracias a Dios he podido controlarlo, pero a mí antes me llamaban y me decían, oye, te tengo que contar algo. La Mari me llamaba, me decía, tengo que contarte algo, cuando lleguemos al departamento te cuento. Y yo llamándola al tiro, pero ¿qué pasó? Y ella me había dicho que me esperaran en el departamento, me contaba, entonces era muy ansioso. Y en este cambio de trabajo que tuve, gracias, en este cambio de trabajo que tuve, se venció el plazo. Y gracias a Dios se me abrieron hartas puertas y pude entrar a otra área con contrato indefinido. Y cuando uno se cambia en lo personal, cuando se cambia a otra área, uno quiere dar lo mejor lo antes posible para no fallar, para decir, este cabro es bueno, así que se nota que lo contratamos bien. Y dentro de ese afán mío, personal, de querer dar lo mejor, inconscientemente empecé a enfermarme, sin saber. Y dentro de eso viene el estallido social. Yo trabajaba, todavía trabajo presencial y en la casa, pero la oficina quedaba ahí en la Torre Entela, al lado de la Torre Entela y edificio, Metro Moneda. Y cuando yo iba a la oficina, era una sensación de que estabais trabajando, el jefe se paraba y te decía, ya tienen que irse porque está la embarrada afuera. Y cuando te dicen eso, yo salí, me acuerdo que guardaba mis cosas, salía y el metro cerrado, Metro Moneda cerrado. Yo trabajo al lado del Palacio de la Moneda, al otro lado está el barrio República, más allá Estación Central. Entonces estaba rodeado de puras cosas que me producían ansiedad porque no sabía cómo iba a llegar a la casa. Y era tan grande esa ansiedad que tenía que yo me acuerdo que salí todo cerrado, las micros no pasaban, la Alameda cerrada, y escuchaba por ahí, no, el Metro Santa Ana está abierto. Chuta, para el Metro Santa Ana corría. No, el Calicanto está abierto. Al final, cuento corto, caminé del Metro Moneda hasta Dorsal con Independencia. A ese nivel de Kung Fu Panda. Me acuerdo que llegué a la casa y recién pude tomar una micro, los pies hinchados. Entonces, todas esas cosas se van sumando porque tú después quieres ir a trabajar, pero te pasa la sensación de que, ya voy a trabajar, pero ¿qué pasa si pasa lo mismo que me pasó y tengo que caminar de nuevo? Es una incertidumbre súper cuática, por decirlo así, cuando no sabes qué hacer. Y uno de los otros episodios que me pasó fue que una vez fuimos con los jóvenes al Parque Bicentenario y yo me comprometí y dije, me voy a conseguir una camioneta con un primo, con una prima, que tenía 3 corridas de asiento. La idea era que fuéramos todos los jóvenes en auto, para que ahorrarnos el metro, la micro. Y fuimos todo bien y esa vez estábamos en Colombia. Y me acuerdo que llevo la camioneta a la estación y empiezo a sentir un olor a quemado.
Yo dije, y como estábamos arreglando en Colombia, yo dije, a lo mejor alguien en el hermano que está soldando ahí. Y voy a la camioneta, el capó, y se estaba churrascando el alternador. Y yo la veo y decía, hermano, yo me bloqueé esa vez, me bloqueé tanto que después no pude ni manejar. Después la Mari tuvo que llevarse el auto porque fue una sensación tan de pensar tantas cosas, pensar lo peor, por al final la ansiedad te lleva a pensar lo peor, algo catastrófico. Y yo me acuerdo que me tocaba la cabeza, me acuerdo que el pastor oró conmigo, yo llorando, más encima no era una camioneta cualquiera, era una camioneta como alta gama, por decirlo así, entonces era como que, lo peor. Y dentro de todo eso, un día estaba trabajando y me viene la famosa crisis de ansiedad. Fui diagnosticado así tal cual, crisis de ansiedad. Y me acuerdo que fue súper complicado porque es una sensación tan rara, los que no sé si alguien ha tenido acá crisis de ansiedad o la crisis de pánico, es una sensación tan rara que es algo que ni siquiera podemos explicar, porque son sensaciones raras, o sea, que nadie te puede entender. Y me acuerdo que caí hospitalizado, todo, iba saliendo, iba como tratando de salir de la crisis de la ansiedad y viene la pandemia. Y viene otra preocupación más por los que sufrimos de ansiedad. Chuta, ¿qué va a pasar? Me acuerdo que yo entré ese día, se me acabó la licencia, entro a trabajar, y ese día que entro a trabajar empieza la pandemia, que el primer caso, ya mañana todos desde la casa, y yo chuta, de nuevo me metí en pensar cosas que te llevan a pensar lo peor, pues una pandemia nunca la habíamos vivido. Entonces dentro de todo esos episodios fui diagnosticado de crisis de ansiedad. ¿Y cómo se llama esta palabra? Si podemos poner, Pedrito, la versión NBI, en Filipenses 4:6. La versión NBI dice, la NBI, ahí está, dice, no se preocupen por nada. El apóstol Pablo es claro en decir, no se preocupen por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracia. Entonces yo cuando leí esto, el apóstol Pablo estando encarcelado, teniendo todas las excusas para vivir una vida ansiosa porque él estaba encarcelado a causa del Evangelio, y me imagino él animando a la iglesia. Vemos que él escribe Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces son palabras que uno dice, Pablo, este compadre está loco porque estando encarcelado anima a la iglesia. Yo cuando leí que Pablo escribe no se preocupen por nada, yo decía, chute, yo preocupándome por cosas que no debo, por cosas que la ansiedad te lleva a preocuparte por el episodio más catastrófico. ¿Te imagináis lo peor? Y eso peor nunca pasa. Entonces eso es lo más cuático. Entonces, cuando dice no se preocupen por nada, dice, presenten sus peticiones delante a Dios y denle gracias. Y como punto número 1 yo ponía nada. Entonces la palabra es clara cuando dice no se preocupen por nada, en nada. Pero en nada, yo cuando leí recién lo entendí. Y anotaba, vivimos en un mundo tan acelerado, vivimos en un mundo donde las malas noticias abundan todos los días y tendemos a nutrir nuestra mente y nuestro corazón de esas cosas. Entonces yo conversando con la Mari le decía, nosotros determinamos tomar 11 sin ver las noticias. Es como una cláusula que tenemos en la casa, sin ver noticias. Yo le decía, me imagino a esa gente que disfruta un pancito con palta, ahí, un churrasquito, un completo, no sé, tomándose un tecito, me lo imagino ahí disfrutando una rica 11 y viendo las noticias de que chuta a la vuelta de mi casa 3 portonazos. Chuta, ahora los secuestros, que las malas noticias, que la inflación, que la economía, que el desempleo. Yo le decía a la María, me imagino a esa gente terminando así, tomando 11 de lo tenso que se ponen, po. Si es pura mala noticia. Entonces, lamentablemente vivimos en un mundo corrompido. La palabra nos dice, con el mundo tendréis aflicción, pero confiad porque yo he vencido el mundo. No estamos exentos de eso. Amén. Entonces, yo aquí quería
comentarle que para esto tenemos que enfocarnos en lo que sí tiene solución. Y en lo que no tiene solución, lamentablemente, no perdamos el tiempo buscando algo. Y lo más cuático de esto es que seguimos buscando solución donde sabemos que no la hay. Entonces, necesitamos enfocarnos. Mateo 6, 25, 26. No sé si está ahí arriba. Dice el 25 primero. Dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? El 26 dice, mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿No valemos mucho más nosotros que las mismas aves? El Señor, aún así, que no siembran ni cosechan, las aves las alimenta. Y la palabra nos dice, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Estamos claros de que valemos en el Señor o no? Entonces, cuando yo entendía esto, decía, la versión NTV, no la busque Pedrito, pero dice, no se preocupen. Ocupa la misma palabra que el apóstol Pablo. Entonces, como les decía, enfoquémonos en lo que sí tiene solución. Yo buscaba qué significa enfocarse. Dice, dirigir la atención o el interés hacia un asunto o problema desde unos supuestos previos para tratar de resolverlo acertadamente. Entonces, cuando yo entendía esto, yo me ponía a pensar y decía, nosotros somos responsables a veces de lo que pensamos. En nosotros está el poder de poder decidir si me preocupo o digo, prefiero vivir la vida plena en Cristo. Esa es decisión de nosotros. Segunda de Timoteo nos dice, Segunda de Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. O sea, tenemos dominio propio. Y no es que nosotros lo andemos buscando, o sea, la palabra es clara cuando dice, nos ha dado el dominio propio. Entonces, vivamos una vida pensando en que la decisión la tengo yo, y esa decisión, sin duda, con el respaldo del Señor, vamos a poder salir adelante. Entonces, no sé, quiero hacer esta práctica. Si le dices al lado, al que tiene a su lado, enfócate. Dígale, enfócate. Enfócate. Entonces, como punto número 1, enfoquémonos en lo que sí tiene solución. Enfoquémoslo y gastemos nuestro tiempo en lo que sí tiene solución. Y eso, como les decía, depende de nosotros. Usted depende si no se preocupa o más bien vive la vida plena en Cristo y empezamos a ocuparnos, que sería lo contrario a preocuparnos. Entonces, ¿en qué o cómo nos ocupamos? Esa es la otra pregunta que tengo, que viene como punto número 2. Si el apóstol Pablo nos dice, no se preocupen por nada, más bien en toda ocasión, entonces ¿en qué tengo que ocuparme? Y si me pones, Pedrito, el Filipenses, la NBI, lo deja ahí. El apóstol Pablo es claro cuando dice, no se preocupen por nada, más bien en toda ocasión. Entonces aquí, en lo contrario de nada, cuando la palabra dice todo, es todo. Entonces, dice en toda ocasión, con oración y ruego. Entonces, yo notaba acá que el apóstol Pablo nos enseña que en toda ocasión oremos. La condición de Pablo era estar preocupado, sin embargo, él anima a la iglesia a que en su situación oren. Y yo entendí que esta palabra, la oración, es una oración sincera, es una oración de corazón, es una oración que es abrir tu corazón al Señor. O sea, si primero entendemos que somos hijos de Dios, leímos que Él no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Tenemos todas las ventajas para pararnos delante de Él y decir que en toda ocasión oremos.
preséntenle sus peticiones. Pero no dice solo oren y preséntenle sus peticiones, dice en toda ocasión con oración y ruego. Entonces, ¿a cuántos de aquí les cuesta rogar? Yo tiendo a, no me siento tan identificado, yo soy como de rogar, así como ya, pues ya. Pero ya llega un límite en donde, ya si querís nomás. Ejemplo típico cuando invitamos a alguien, oye, ya vos, ¿cuándo nos vamos a juntar? Ya, el otro sábado. Chuta, llega el viernes, oye, mañana, pucha, no puedo, es que tengo, ya el otro, ya. No, es que al final como que te decís, ya, si querís nomás nos juntamos, pues no andar rogando a nadie. Pero aquí el apóstol Pablo habla de rogarle al Señor, pues. Entonces a veces nuestra mente tiende a confundir eso, así como que, no, pues si dice en toda ocasión con oración y ruego, chuta, si no le ruego a nadie, ¿qué le voy a andar rogando al Señor? Pero el apóstol Pablo te lo dice, pues te lo enseña. Entonces, dígale al que está a su lado, ruégame. Ruégame, por favor. Entonces, ¿qué entendí yo de esto? Yo cuando entendí que en toda ocasión con oración y ruego, y al final dice, y presenten sus peticiones a Dios y denle gracias, yo entendí y aprendí a orar. Y hay en Mateo 26, 38, 39, el contexto de Mateo 26, 38, 39 es cuando Jesús ya está en la última y él va a Getsemaní con sus discípulos y les dice, pues, acompáñenme a orar, ustedes acá. Y yo veo aquí a Jesús aplicando la palabra. ¿Por qué? Porque no sé si tenemos, esta es la nevilla, dice 26:38, dice, entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste. Entonces, si hay alguien que te entiende, es Jesús. Dice, entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste, hasta la muerte. O sea, ¿cuántos han sentido triste hasta la muerte? Yo creo que es una tristeza ya, pero la del límite, si Jesús estaba triste y su alma estaba hasta la muerte, dice, quedaos aquí y velad conmigo. Le dice a sus discípulos, quédense aquí conmigo, oren conmigo. El 39 dice, yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Entonces yo aquí digo, si Jesús le está diciendo a su Padre, Padre, pasa de mí esta copa, que no sea como yo quiero, sino como tú, ¿cuánto más nosotros? O sea que hay un claro ejemplo de oración, una oración sincera. Jesús siendo perfecto, siendo glorioso, teniendo todas las características que tiene, se postró delante de Dios. Y él dice pues, que estaba triste. Entonces, yo cuando entendí esto dije, chuta, y yo pensé que yo era el más triste de todo cuando uno sufre de ansiedad, se angustia porque te limitas a hacer cosas. Entonces decía, chuta, Jesús me dejó como piu, 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 porque la misma palabra lo dice. Entonces, cuando entendemos eso, podemos contar con Jesús y decir, Jesús te dice, hey, yo te entiendo, yo también lo padecí. Él estando quizás ansioso porque se le acercaba su muerte. Y lo vemos acá, pues Mateo lo describe. Entonces, yo aprendí con esto la oración sincera. Y yo me acuerdo que cuando yo estaba con crisis de ansiedad, bueno, mi papá es testigo, yo no disfrutaba nada. Era una sensación de que quería hacer algo, pero me pasaba todos esos rollos catastróficos y no hacía nada. Me autodiagnosticaba cuando comía algo y me hacía mal. Yo alguna vez fui flaco, más de ahora, más que lo que soy. Y entendí que la oración sincera, le voy a poner el ejemplo. Ejemplo número A. Yo antes oraba
Señor, quiero que me saques de esta ansiedad, no me gusta estar así. Y mi oración se transformó en un reclamo, literal. Era reclamarle al Señor que no quería estar así, que ya estaba chato, que no quería, que no crecía, que me limitaba, que no disfrutaba. Y hasta que un día, cuando entendí que Jesús mismo le dice a Dios, estando en un proceso, en la última, y estaba triste, y le dice, pues, que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y cuando yo entendí eso, mi oración cambió. Y mi oración fue tan distinta que me llevó a poder entender lo que el apóstol Pablo enseña. Yo transformé mi oración de un reclamo, una lista de reclamos por sentirme así, a una oración más sincera y decirle primero, Señor, perdóname porque he depositado mi confianza en mi mente que en vez de ti. Entonces cuando yo entendí eso, es loco porque es verdad, po. A veces nos llenamos de reclamos al Señor. Y yo cuando le dije, Señor, primero perdóname, me rindo ante ti, perdóname, siento que no he confiado lo suficiente en ti. Y esto me lleva a limitarme y no poder disfrutar lo que el Señor tiene para mi vida. Entonces yo cuando cambié mi oración, entendí y me acordé del ruego. Y al final me acuerdo que le dije, Señor, y te ruego que me perdones y te ruego que me des la sabiduría y el entendimiento, la dirección para poder caminar sobre la ansiedad, porque ansiedad lamentablemente vamos a tener siempre. Hay situaciones que te van a provocar ansiedad, hay situaciones que te van a provocar preocupación, una enfermedad, situaciones económicas, lo que está pasando en el país, estáis manejando y a veces vais preocupados, te limitáis quizá a lo mejor a poder disfrutar el bien del Señor sobre tu vida porque estamos preocupados. Entonces yo cuando cambié mi oración, yo entendí y pude empezar a disfrutar de la bendición del Señor, que es confiar plenamente en Él. Plenamente en Él. Y me acordaba dentro de los ejemplos, me acordé cuando el pastor Juan nos decía de que a veces culpamos al enemigo. ¿Me acuerdo cuando el pastor Juan nos dijo que lo que nos pasaba culpábamos al enemigo? Entonces, cuando, no sé, estamos endeudados hasta llamar no poder, decimos, chuta, Señor, sácame de esta deuda. Señor, no quiero estar endeudado. Señor, ya estoy chato de recibir mi sueldo y pagar y no disfrutar. Entonces yo entendí que es muy distinto reclamar que decir, Señor, perdóname porque no he sido buen administrador de mis recursos. Es muy distinto, ¿no? Señor, perdóname porque tú me has bendecido, pero me has administrado pésimo mis recursos. No he dejado que tú tomes el control en esa área en mi vida. Y otro ejemplo que ponía era cuando a veces nos enfermamos. Yo soy bueno para comer. Si usted me va a invitar a su casa, tiene que pensar que el primer plato es la entrada para mí. El segundo plato es el plato fondo, ¿ya? Sí, para que lo tenga ahí en consideración. Gracias, pastor. Entonces, cuando hay otro ejemplo que, imagínense, comimos toda la semana chatarra, completo, churrasco, es rico todo. Y después andamos orándole al Señor, Señor, sáname porque tengo el colesterol por las nubes, Señor, estoy enfermo. Pero es distinto después decir, Señor, perdóname porque no cuidé el templo del Espíritu Santo y me pasé. Es distinto, ¿no? ¿Se entiende el cómo es la verdadera oración? Eso es lo que quiero que entienda. Entonces, cuando yo entendí esto de la oración y el ruego, para mí fue algo que pude, gracias a Dios, entender y empezar a aplicar en mi vida. Y cuando lo apliqué, sin duda fue liberarme de una carga que me ataba, por el final no nos damos cuenta, pero la mente tiene poder. Y cuando cambié mi oración, entendí que el Señor es bueno. Porque Él teniendo la autoridad para decirme,
Usted se la buscó, vea usted cómo sale. Él es tan misericordioso, Él es tan lleno de amor, que te dice, tranquilo, de esta situación, lamentablemente no nos puede sacar quizás de un día para otro, quizás sí. Como les decía, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Y ese pero, nosotros tenemos que hacerlo parte en nuestra vida día a día. ¿Por qué? Porque imagínense vivir una vida ansiosa sabiendo que somos hijos de Dios. A veces el Señor quiere hacer tantas cosas con nosotros y nosotros mismos le ponemos las trabas. Y después le decimos al Señor, chuta, Señor, ¿por qué no me resultó esto? ¿Por qué esto tuvo que pasar? Y como les decía, para mí fue algo glorioso poder disfrutar de abrirle mi corazón al Señor y hoy en día poder disfrutar porque sigo siendo una persona ansiosa, sigo siendo una persona nerviosita, incluso yo me eché hasta la tesis de cuando estudiaba, de los puros nervios. Yo me acuerdo que, parece que se los conté a los jóvenes, pero ya presenté y viene la ronda de preguntas. Y yo me acuerdo que hasta me hicieron unas preguntas tan fáciles que yo de la pura ansiedad no pude responder. Y tuve que dar de nuevo mi tesis, pero ya sabía lo que iba. Entonces, es triste porque te retrasáis. Yo me acuerdo que me preguntaron, dime 3 productos que ofrece el banco. Y me dicen más encima, como por ejemplo un crédito de consumo. Deme 2 más. Y yo así como, es que justo era el crédito de consumo el que... Y como que, pero deme otro más, ¿por qué te ofrece un banco? ¿Qué te ofrece? Oh, no, y de verdad, hermano, que yo bloqueado total. Y era como que, ya, mira, responde estas 2 y te pasáis con un 4. Y yo como que, yo me acuerdo que mis compañeros como que me querían decir, pero yo estaba tan bloqueado que era fácil decir una tarjeta de crédito, una línea de crédito, un crédito hipotecario, un crédito comercial. Hay un mundo y yo no pude responder. Y el Señor hoy día me puso trabajando en un banco para que me dijera, ¿viste? Ahí tenéis, para que no se te olvide nunca más. Entonces, hoy día, bueno, cuando el pastor me dijo que si podía compartir la palabra a la iglesia, sin duda me provocó ansiedad. No le voy a mentir. Pero me acuerdo que esa ansiedad era taquicardia. Yo andaba pensando en que me iba a desmayar y nunca me desmayé. Yo comía cualquier plato de comida, me dolía la guata y no comía nunca más eso. Y gracias a Dios es fuerte vivirlo porque uno no se da cuenta, pero te limitáis. Y gracias a Dios hoy sigo comiendo como antes, volví a comer como antes y mucho más. Entonces, ¿qué les quiero compartir? Que primero no nos preocupemos por nada. Enfoquémonos en lo que sí tiene solución. Cuando les recargaba que el Señor nos ha dado Él no nos ha dado espíritu de cobardía, de poder, de amor y de dominio propio, es que en usted está la decisión de si se quiere preocupar o quiere vivir una vida plena en Cristo. Y en el punto número 2, es su decisión abrir su corazón al Señor en toda ocasión con oración y ruego, pero esa oración sincera, esa oración que tenemos que a veces no nos gusta decir, al hombre somos reacios de expresarnos, pero con el Señor estamos sonados. Si Jesús lo hizo, ¿cuánto más nosotros? Y no solo dice que en toda oración y ruego, sino que dice, preséntenle sus peticiones y denle gracias. Y yo aprendí a darle gracias por el proceso. Lo que yo entendí es que el Señor, en medio de tu proceso, en medio de tu situación que te encuentres, en medio de yo no sé la situación que usted está, si es una enfermedad, es algo económico, es preocupación de salir afuera y no saber cómo vamos a llegar en la noche, y ahora no es solo en la noche, en el día. Pero está en nosotros decidir, entregarlo todo.
Entonces, suéltalo. Suelta eso que te ata. Suéltalo y sé sincero con el Señor. Amén. Y para ir terminando, porque estoy ansioso. No, ya lo controlo. Pero para ir terminando, después de que practicamos todo esto, no nos preocupamos por nada. Después de que le entregamos todo al Señor, viene una respuesta y viene, yo lo anotaba como, viene algo que podemos disfrutar. ¿Cuánto después de una crisis quieren ver la gloria de Dios y disfrutar? Y eso lo encontramos en la misma palabra, en Filipenses 4:7, la NBI Pedrito. Dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Cuando, como les decía, cuando no nos preocupamos por nada y nos enfocamos en buscar la solución donde la hay, cuando le entregamos todo al Señor en toda ocasión, sea bueno, sea malo, le oramos, presentamos nuestras peticiones, le damos gracias, el Señor en medio de esa situación, Él te dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y el todo entendimiento es una paz que no te puede dar nadie. Y yo lo experimenté. Yo era de los que me diagnosticaron, o sea, me recetaron relajantes musculares para dormir bien. Y los tomaba. Pero cuando entendí de que la paz del Señor que sobrepasa todo entendimiento, eso es mucho mayor que una pastillita, un relajante. ¿Por qué? Porque cuando tú la atesoras y tú crees en Él y ya tus pensamientos no están en ti, sino que en Él, vas a poder disfrutar de la paz del Señor. Y no solo cuidará sus corazones, sino sus pensamientos. Y hoy en día andamos todos pensando, ¿cuánto queda para que se acabe el año? Un mes y medio. Y ya andamos pensando en chuta el otro año. ¿Qué vamos a hacer el otro año? Y quizás para dónde vamos a ir de vacaciones. Oye, en la empresa están echando y en diciembre siempre se viene un corte. ¿Qué va a pasar conmigo? Me están diciendo que me tome las vacaciones. ¿Qué será? Entonces empezamos a preocuparnos. Pero cuando entendemos que la paz del Señor que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos, yo creo que esa es la mejor respuesta que hoy tú puedes tener, que podemos tener. Amén. Entonces, yo ponía un paréntesis y decía, tendemos a valorar la paz cuando el Señor nos saca de una crisis. O por ejemplo, cuando estamos en guerra, ¿qué quiere la gente? Paz. No quiere más guerra. Y tendemos a valorar la paz del Señor en esas situaciones. Pero también aprendamos a valorar la paz del Señor cuando la experimentemos y en medio de mi situación que estoy enfrentando, la estoy viviendo. Y decir, gracias Señor, porque quizás esto me podría tener preocupado, quizás esto me podría tener ansioso, quizás esto me podría tener incluso alejado de ti, pero esa paz que sobrepasa todo entendimiento va a guardar tu corazón y va a guardar tus pensamientos en Cristo Jesús. Amén. ¿Le parece si se pone de pie para ir terminando? Yo no sé cuál es la situación que usted está viviendo hoy día. Yo no sé cuál es la situación que usted está enfrentando hoy día. Yo no sé si quizás sea una enfermedad, sea una deuda, sea un problema, sea una situación que lo inquiete. Y lamentablemente es un proceso. Cuando yo entendí que la palabra cuando dice, cuando ande en el valle del sombra y de la muerte, no temeré mal alguno, porque Jehová está con nosotros. Yo entendí que ese valle no era algo para estar estancado, es pasajero. Entonces quiero decirle que su situación actual es pasajera. Pero dentro de vivir esas situaciones que está pasando, quiero que reflexione y diga, Señor, en medio de esta situación que yo estoy pasando,
en medio de este problema, confío en que tú me darás la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y sin duda va a ser una paz que va a poder incluso hasta disfrutar tu situación actual que estás viviendo. Te va a llevar a hacer esa metanoia que es el cambio de la mente, de quizás a lo mejor estar arruinado en el piso llorando, reclamando. Te va a llevar a tomar una condición como hijo de Dios empoderado, porque Él lo ha dado poder, amor y dominio propio, de decir: Señor, en medio de esta situación yo quiero disfrutar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Yo quiero que esa paz venga como un bálsamo sobre mi corazón. Y el Señor, la palabra dice que no solo en tu corazón, sino que también tu mente. Como le decía, la mente tiene tanto poder que nos limita a poder disfrutar las bendiciones del Señor que tiene para su vida. La palabra es clara cuando dice que a todos los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y tenemos tanta palabra, pero no la disfrutamos porque estamos limitados en nuestra mente. Yo hoy quiero que reflexione en su situación actual. Quiero que pueda levantar sus manos para poder orar. Como le decía, yo no sé lo que usted está viviendo, pero sí una cosa sé, que la paz del Señor que sobrepasa todo entendimiento va a guardar su corazón, va a guardar su mente, va a guardar todo lo que usted esté viviendo. Será sin duda un proceso temporal, pero no solo, sino con el Señor. Amén. Señor, gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy podemos recordar, Señor, que no nos preocupemos por nada, como dice Pablo. Si nos comparamos con la situación de Pablo estando encarcelado a causa de tu nombre, Señor, creo que estamos muy bajo al nivel de Pablo. Pero lamentablemente vamos a tener aflicción, pero confiamos en ti, Señor. Padre, que nuestra oración desde hoy en día sea una oración sincera, con un corazón sincero, Padre. Si tenemos que pedirte perdón, perdónanos, Padre. Límpianos, purifícanos, Señor. Queremos darte gracias por este proceso que estoy viviendo, Señor, porque sé que es temporal, Señor. Gracias, Padre, porque toda prueba nos lleva a crecimiento, Señor. Y eso es lo que tú quieres para tus hijos. Cuando tú mandas una prueba, somos desafiados para saber quiénes somos en ti, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo, Señor. Queremos disfrutar de tu paz, Señor. Trae la paz sobre nuestros hermanos, Señor, sobre Templo Chile, sobre los que están detrás de cámaras, Señor, que puedan disfrutar tu paz, Señor, que no es la paz que da el mundo, es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Queremos disfrutarla, Padre, desde hoy en adelante, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra, Señor, que es la que nos levanta, nos sustenta cada día, Señor. Gracias, Padre. Entregamos este tiempo en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias por llegar al final de este video, espero que haya sido una bendición para tu vida. Te quiero invitar a seguirnos en todas nuestras redes sociales
y a suscribirte a nuestro canal de YouTube para próximos videos. Dios te bendiga.